Buenos días, Máster Mirta Manzano, con la asignatura de la Literatura Universal. Somos los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Pedagogía y la Lengua y la Literatura. Con mi grupo, hoy le vamos a hablar sobre del autor Jean Rousseau. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció el 2 de julio de 1778 en Hermenonville, Francia. Fue un filósofo, escritor y músico suizo-francés, notable por sus aportes en los campos de la filosofía, política, pedagogía y la literatura. Su madre falleció poco después de traerlo a la vida, y su padre, que se dedicaba a la relojería, lo abandonó cuando él tenía 10 años de edad. Fue criado por su tía materna y su esposo. Jean obtuvo una educación limitada en la juventud, pero demostró un gran interés por la lectura y el aprendizaje autodidacta. Emilio o de la Educación es una obra publicada en 1762. En esta presenta las ideas de Jean sobre la educación y el desarrollo humano. Fue uno de los pensadores más renombrados de la Ilustración y sus ideas influyeron en diferentes campos, como filosofía, política, música, educación y literatura. Perteneció al movimiento romántico e intelectual que es reconocido como la Ilustración. Fue un movimiento cultural y filosófico que obtuvo su progreso en Europa a lo largo del siglo XVII y XVIII. El libro es un tratado sobre la educación y una novela que cuenta la historia de un joven llamado Emilio y su tutor. El libro propone un sistema de educación que permite al hombre natural convivir con una sociedad corrupta. Jean creía que los humanos son naturalmente buenos y que sus vicios son el resultado de un estado social mal organizado y una educación fundamentalmente falsa. El libro influye algunos consejos de cómo educar a los niños, pero no es una guía detallada. La obra fue revolucionaria y expresó abiertamente las concepciones liberales de la época respecto a la educación. Los principales personajes es Emilio, el protagonista de la novela, y presenta al hombre natural. Es un joven huérfano de la familia rica que crece alejado de las convenciones sociales y las tradiciones urbanas. Emilio es educado de acuerdo con los principios de la educación natural propuesta por Jean, enfocándose en el desarrollo integral y en armonía con la naturaleza. El segundo es el tutor de Emilio. Es un personaje que guía y educa al protagonista a lo largo de su crecimiento. Su papel es transmitir los conocimientos y experiencia necesarias para que Emilio se desarrolle de acuerdo con su naturaleza y se convierta en el ciudadano ideal. Además de estos personajes principales, la novela también influye en otros personajes secundarios, que es amigos, familiares, personas que influyen también en la educación y desarrollo. El clima y el desenlace de la obra de Emilio o de la Educación se desarrolla a lo largo de los 5 libros que componen la novela. El clima de la obra se encuentra en el 4.º libro, donde Emilio, el protagonista, alcanza la adolescencia y se enfrenta a una serie de desafíos y dificultades. El desenlace de la obra se encuentra en el 5.º libro, donde Emilio se convierte en un joven adulto y prepara para ingresar a la sociedad. Emilio comienza su relato en el libro como si él fuera el narrador, como si él fuera el maestro o el guía. ¿Cómo sería la manera ideal en la cual educaría a un niño, desde que nace hasta que prácticamente se hace grande y maduro por sí mismo? Él nos describe la obra como cómo lo educaría, cómo él formaría, qué diría, qué no diría y por qué. Quiero decirte que una de las ideas más importantes de Rousseau es que el hombre por naturaleza es bueno, de manera que si por naturaleza el hombre es bueno y está inclinado hacia la bondad, lo único que hay que hacer es seguir los designios o los métodos de la naturaleza. Es decir, esta es la piedra angular sobre la cual Emilio constituye toda su obra, la bondad del hombre. Bueno, también te voy a platicar otros puntos que toman mucha importancia en este libro. El primero es, la educación tiene que ser divertida. Estamos hablando que este libro fue creado alrededor de 1762. Y cuando se publicó, esto fue verdaderamente escandaloso, escandaloso e innovador, ya que nunca nadie había teorizado algo como esto. ¿Cómo los niños van a aprender jugando?
Y claro, Rousseau nos dice que la naturaleza del niño es la curiosidad, el movimiento, el dinamismo del juego, y por lo tanto, el que nosotros los obliguemos a sentarse, a callar y a observar pasivamente la lección del que únicamente sabe, es aburrido y está contando las horas del niño para poder irse a jugar. Él nos deja la frase: el juego, la diversión y el movimiento es lo que más le gusta a los niños. Aprovechemos eso para mostrarles y enseñarles las cosas que queremos que aprendan, que son muy valiosas. El segundo punto que quiero hablarte críticamente es que cruzó que Emilio, para él el cuerpo debe ser fortalecido. Él es un filósofo. Entonces, de que piensa darse en cuenta la importancia de tener un cuerpo sano, hacer ejercicio y estar en buenas condiciones, suma bastante a lo que es el aprendizaje del niño. La educación tiene que ser conforme a la verdad de las cosas. Rousseau dice, por favor, no les cuenten historias absurdas para quererles enseñar. No les mientan como esto de la cigüeña que algunos de nosotros nos enseñaron, que antes nos hablaban antes de que nos hablaran de cuestiones naturales, de la sexualidad, pues ya que esto es un error. Lo que deberíamos hacer es hablar con los niños de acuerdo a su edad, a sus capacidades o a su nivel de madurez, pero como siempre mostrándoles las razones, más no inventándolo. Como cuarto punto tenemos lograr inspirar el deseo de aprender. Logrando eso, el niño solito va a buscar maneras y va a estar motivado para aprender. No hay nada más complicado que querer que alguien aprenda cuando no tiene la motivación de hacerlo, como en aquellos tiempos del siglo XVIII. El sistema educativo como lo conocemos hoy no era como el de antes. O sea, realmente no existía y además la educación no se consideraba como algo prioritario. Lo único que les interesaba era que los chicos aprendieran algo valioso, algo para trabajar, fueran aprendices de algo, que aprendieran el negocio, de la familia, si eran campesinos, que fueran aptos para manejar el ganado. Y eso era suficiente. Emilio es una obra un poquito más larga de los otros libros que te he presentado. Te estamos hablando que tiene alrededor de 450 páginas, dependiendo de la edición. El creador también tiene ideas polémicas. Por ejemplo, Rousseau no consideraba que las mujeres debían ser educadas de la misma manera que los chicos, o que los varones dicen que las mujeres solamente deben ser educadas para servir y complacer a los hombres nada más. Desde luego estamos hablando del siglo XVIII.